invitamos a César Falcón, director general de la Asociación de Estudios Psicológicos para la Investigación Basada en la Evidencia, EPSIBE, quien nos dará algunas palabras en representación del equipo organizador del evento. Lo recibimos con un fuerte y cálido aplauso. Bueno, gracias por la experiencia, César. Y gracias a todos ustedes por asistir. En realidad estamos muy emocionados por eso. Y bueno, empezamos con la conferencia internacional magistral por parte del grupo EPSIBE, llamada Grandes Representantes de la Psicología. Nosotros somos un grupo avalado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es decir, oficialmente somos un grupo de estudios reconocido por esta casa de estudio. Asimismo, a esta organización, y dándole las gracias también a la Universidad Autónoma del Perú por esta ayuda que nos está brindando a organizar este evento y asimismo promover un espacio científico de divulgación científica para todos los alumnos y un espacio que se da gratis para todos ustedes, alumnos, profesionales o personal interesado también. Me avisan de que ya llegaron los ponentes. En realidad se darán cuenta que estoy un poco nervioso también al respecto. Como les mencionaba, nosotros recién estamos este año conformándonos como grupo de estudio, somos alumnos del último año en su mayoría, y nuestra organización básicamente se debió a la problemática que actualmente hay en San Marcos, que es a una dejadez por parte de los estudiantes, imagínense ciencia en San Marcos, por parte de lo que son las investigaciones y los aspectos teóricos y científicos, y además de irse renovando constantemente con las investigaciones actualizadas. Por parte de esta problemática, o a partir de este entonces, nosotros es que decidimos organizar esta asociación para promover este tipo de investigaciones, ponencias, darle un espacio a los alumnos para que puedan investigar, para que se pueda dar charlas, conferencias, debates, traer a ponentes. Quizás esto es lo más importante que estamos realizando, que los alumnos entiendan y comprendan la importancia que es la teoría, la importancia que es la investigación, la importancia que son los últimos avances que se están dando en la psicología. Por ello es que es el fin de esta ponencia, que no va a ser la última obviamente, pero quizás sí una de las más importantes. Bueno, dicho todo eso, les decimos muchas gracias por su asistencia y bienvenidos, y espero que sea de su comodidad y de su agrado esta ponencia. Gracias. Agradecemos a César Falcón, director del grupo de estudio EPSIBE. A continuación, invitamos a la magíster Magali Meléndez Jara, docente de la Facultad de Psicología y asesora de nuestro grupo de estudio, quien tendrá a su cargo la inauguración de esta conferencia magistral internacional. Recibamos a la magíster Carmen Magali Meléndez con un fuerte y cálido aplauso. Voy a dar muy brevemente algunas palabras que he preparado con ustedes, porque a veces yo voy espontánea en esta ceremonia, mejor tener un papelito, para no olvidarme exactamente lo que quiero decir, ¿no? Me trato de dirigirme a ustedes en calidad de asesora del grupo de estudios psicológicos para la investigación basada en la evidencia, EPSIBE. Para darles la cordial bienvenida a este evento titulado Grandes Representantes de la Psicología Latinoamericana. Agradecemos a ustedes vuestra presencia e interés que han dado a la convocatoria y nos congratulamos todos por esta gran oportunidad de poder escuchar, compartir experiencias y estrechar lazos de amistad con estos dos grandes profesionales y científicos de la psicología, ¿no? En este caso, el PhD Rubén Ardila y el doctor José Anicama, que hoy nos van a brindar, vamos a tener el honor de que nos acompañen y poderlos tener en San Marcos. Quisiera hablarles sobre el Círculo Estudio. Hace un año, frente a alguna preocupación que ellos tenían, me convocaron para poder, en este caso, apoyarlos y asesorarlos en esta conformación. Yo también soy nueva en este punto, creo que nos estamos haciendo una retroalimentación mutua. Es un grupo excelente, realmente muy orgullosa de ellos, están cumpliendo las metas que me plantearon desde el primer día que los vi, ¿no? En este caso, el CIBE está conformado con un grupo de estudiantes de nuestra facultad y ellos tienen como meta dentro de su constitución el generar espacios para el análisis y la discusión científica
de temas relevantes de la psicología bajo un modelo basado en la evidencia. Y yo les voy a ser bien franca, a partir de ello, a partir de esa necesidad que ellos plantean, me han enseñado un montón en cuanto a este tipo de modelos, estos enfoques, y el doctor Ardila va a ser uno de los que mejor en Latinoamérica profesa este tipo de formas de poder avalar nuestra ciencia, ¿no? El evento Grandes Representantes de la Psicología Latinoamericana refleja el interés por estrechar relaciones, construir puentes de acercamiento en el desarrollo de nuestra disciplina, así como generar conocimientos y rescatar experiencias y saberes que eventualmente serán de gran utilidad para nuestra comunidad científica en la construcción de nuevos paradigmas y sus aplicaciones en beneficio de la calidad de vida y desarrollo de las potencialidades vitales de individuos y grupos sociales en nuestro país. Todo ello en concordancia con nuestra realidad pluricultural y con un profundo respeto a la idiosincrasia e identidad de nuestro pueblo peruano. Los temas planteados hasta hoy en EPSIBE aportan y nos remiten a la evaluación de la pertinencia social y la suficiencia tanto en la investigación científica y humanista en el planteamiento de competencias del programa curricular de nuestra Facultad de Psicología. Por otro lado, tener estos dos grandes científicos de la psicología latinoamericana en un solo evento no solo denota un idioma en común, antes que ello cristaliza el interés por establecer los vínculos y mecanismos que acerquen nuestros esfuerzos y constituyan las bases para un intercambio fructífero entre psicólogos con experiencia y futuros psicólogos con grandes motivaciones por desarrollar nuestra ciencia. La voz y las motivaciones de los estudiantes tienen un espacio garantizado en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y particularmente en este evento, que es muestra del intenso esfuerzo realizado por los organizadores de EPSIBE. Este evento ratifica la vocación de la Facultad de Psicología y de EPSIBE por acercar el conocimiento y las experiencias de toda la comunidad psicológica para construir juntos la psicología que requieren nuestros países en el concierto nacional y también internacional. Muchas gracias, doctora Ardila, muchas gracias, doctora Nicama, por su presencia, gracias por su asistencia, bienvenidos a la Facultad de Psicología de San Marcos. Gracias. Agradecemos las palabras de nuestro director general César Falcón y de nuestra asesora Carmen Magali Melendez. Invitamos pues al doctor José Anicama y al doctor Rubén Ardila a la mesa de presentación. Aplausos, por favor. También invitamos a Max León, miembro del grupo de estudio, quien estará a cargo de la moderación de las disertaciones. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a iniciar entonces las ponencias con estos dos grandes representantes de la psicología en Latinoamérica. Uno de los motivos de consulta más frecuentes que se ven en el ámbito clínico son los llamados desórdenes emocionales. A lo largo de la historia de la psicología, la ansiedad y la depresión han sido tratadas bajo diferentes métodos terapéuticos, algunos de los cuales han dado prometedores resultados. La terapia conductual cognitiva es uno de los procedimientos que ha demostrado mayor evidencia en su eficacia. A continuación, invitamos al doctor José Anicama Gómez, quien nos ilustrará con la ponencia titulada Tratamientos conductual cognitivo de los desórdenes emocionales. José Anicama Gómez es psicólogo graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene maestría y doctorado en psicología, ha recibido el Premio Nacional de Psicología, es investigador y divulgador científico, ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Análisis y Modificación del Comportamiento, también ha sido rector de la Universidad Nacional Federico Villarreal, autor de varios libros de modificación del comportamiento y único peruano expositor como máster clínico del Congreso Mundial de Terapia Conductual Cognitiva del año 2013. Recibimos con un fuerte y cálido aplauso al doctor José Anicama Gómez.
Muchas gracias a Max y a la Asociación de Estudiantes que nos invitaron generosamente a participar con ustedes. Yo quisiera empezar primero disculpándonos en la brevedad de la estancia que estaremos en San Marcos, porque tenemos compromisos contraídos y el viaje de venida ha sido un poco más largo de lo debido. Y entonces, como yo soy de Lima, ustedes me van a ver en cualquier momento, yo trataré de decir algunas cosas pequeñas, no voy a pasar diapositivas, pero pueden leer las cosas que investigamos en el último libro o en cualquier otro trabajo que tenemos, para permitir que Rubén, al cual estoy seguro que quieren ustedes escuchar, diga todas las cosas que quiere decir. Lo segundo que tengo que decir es, bueno, al entrar, al venir aquí, recordaba esta casa de estudios, el espíritu científico que impulsó a mi generación del 70 para desarrollar la psicología, surgió acá. Los primeros experimentos con animales, las primeras veces que empezamos a decir que el comportamiento normal y el comportamiento inadaptado se aprende fue aquí. Bueno, no precisamente en este lugar, en el antiguo pabellón de la Facultad de Letras. Y la primera vez que se desarrolló un seminario sobre tratamiento de las neurosis, como se llamaba en ese tiempo, fue aquí y en el Hospital Cayetano Heredia, donde apenas con unos 20 o 21 años ejecutábamos nuestro internado profesional, y entonces estábamos convencidos de que el mundo era diferente a lo que nos enseñaban, y hicimos por primera vez la discusión de qué alternativas tenemos para que los psicólogos puedan ejercer de parte de la profesión en su componente terminal, es decir, ejercer realmente el procedimiento de cambio terapéutico y no solamente ser simples aplicadores de pruebas o de escalas o de cuestionarios o de test como era habitualmente conocido. Bueno, por diversas circunstancias, yo fui profesor en esta casa de estudio, creo hasta el 74 o 75, pero por diversos motivos, fundamentalmente compromisos académicos, pasé a organizar el proyecto Cayetano Heredia durante 20 años, y eso fue algo que creo nos entusiasmó mucho, pero el aporte de San Marcos fue importante para la formación nuestra, lo que recibimos en las aulas y lo que no recibimos también, porque fue una formación clásica, autodidacta mucho, hasta que pudimos salir y hacer el aprendizaje que queríamos fuera. Y en parte porque un grupo nuestro de profesores sanmarquinos, yo era profesor ya, a pesar de mis 21 años o 22 creo, fui profesor de San Marcos, y un grupo fuimos invitados para formar parte de la reforma de la educación peruana, que fue el movimiento más importante en América Latina, y pronto tuvimos la posibilidad de viajar al extranjero y fortalecer la idea de lo que queríamos hacer como ciencia. Bueno, a partir de ahí la historia puede ser más o menos conocida. Yo menciono esto de San Marcos porque toda mi vida me he sentido en deuda. Algunas veces que he venido por algún motivo oficial de 15 minutos o media hora, acá les he dicho a las autoridades, a Carlos, por ejemplo, Arenas, a William Montgomery, un directo amigo, los dos excelentes amigos, me siento muy comprometido por San Marcos, porque casi toda la vida yo he hecho muchas cosas por todo el mundo, y las cosas de seguridad he hecho fuera de San Marcos. Y que también no teníamos la posibilidad, pero no es que no la haya totalmente hecho fuera. Yo recuerdo haber sido invitado muchísimas veces a medicina, he dictado clases en el posgrado de medicina, y un poco ahí que sentía compensado ese sentimiento de no retribuir a mi alma mater. Pero en medicina me trataba muy bien, y siempre yo dictaba en el curso de investigación biomédica. Con este preámbulo diré rápidamente lo que quisiera que ustedes tengan presente. Por razones de tiempo, vuelvo a repetir, no les voy a pasar las láminas, pero sí prometo pasárselas a Max o a César
para que se las pueda pasar a ustedes. En el caso de la historia peruana, el análisis conductual arranca en esos detalles que le dije, está escrito eso, por las primeras aplicaciones del análisis conductual en la década del 70, 72, en el Hospital Cayetano Heredia, cuando éramos todavía pertenecientes a San Marcos, haciendo nuestras prácticas de internado. Y una de las líneas principales de investigación que nos llevó a hacer muchas cosas fue lo que en ese entonces se llamaba neurosis y lo que ahora llamamos desórdenes emocionales. Nos llamaba mucho la atención el que las personas manifestaran una serie de respuestas cuyo control no podía hacerse por acontecimientos físicos, sino que el control se hacía por otros acontecimientos que tenían que ver con la relación funcional que establecían ellos en su accionar con el medio ambiente. Esas palpitaciones, esas taquicardias, esa sudoración excesiva, ese temblor de manos, esos dolores de cabeza constantes, esos temores a que llegue a dar este examen, me encuentre con este profesor y ya me olvide de todo y no quiera dar, o ese pensamiento obsesivo que la gente me mira y no sabe qué cosa y no sé qué hacer, me pongo rojo, o pienso que están hablando mal de mí, o ese sentimiento de tristeza, de abatimiento, mi pérdida de sueño, mi pérdida de apetito, mi trastorno alimentario, constituían o constituyen algunas de las respuestas específicas que conforman un cuadro clínico más ampliamente conocido como desórdenes emocionales. Y nosotros, desde Cayetano Heredia, cuando armamos el proyecto de constitución de la escuela, que fue una escuela, y digo fue porque dejó de ser lo que fue, 19 años estuvo a cargo de nosotros, y como escuela hicimos lo que teníamos que hacer. Primero, comprobar que aquello que leíamos en los artículos que se publicaban en el mundo era correcto. Y entonces los primeros experimentos con animales en el laboratorio para probar la adquisición de la ansiedad, la adquisición de los temores, fueron hechos por nosotros en laboratorios que no eran de psicología, sino eran laboratorios de fisiología en Cayetano, y que nosotros lo compartíamos porque nosotros entramos a formar parte del grupo de la Facultad de Ciencias. Y esto creo que fue una cosa muy importante porque comprobamos muchas cosas. El desarrollo de la respuesta condicional en animales, en perros, el manejo de la neurosis experimental. Creo que ha sido una de las pocas universidades, si no Max o los chicos de San Marcos me corrigen, creo que Cayetano fue la única universidad, si es que no me equivoco, no lo hubo en Villarreal, que dirigí después, en las cuales los estudiantes se graduaban haciendo investigación como bachilleres. Recuerden que yo he sido muy fregado para muchas cosas y conmigo nadie se ha graduado sin hacer tesis, a pesar de que la ley lo permitía. Los 19 o 20 años que estuve dirigiendo psicología en Cayetano, todos los que reciben el título de bachiller tenían que investigar, porque este es un país en el cual no se investiga, la gente habla mucho, pero no dice nada concreto de lo que hace. Y un grupo fuerte de esas tesis fueron hechas con animales para estudiar neurosis experimentales. Varias de ellas, como 5 o 6, están expresadas en mi libro Análisis y modificación del comportamiento en la práctica clínica, que lo publicó la NR y que espero yo en diciembre o el otro año, en enero, una edición agotada de 1200 ejemplares, casi en año y medio, pueda volverse a editar. Rubén tuve la gran satisfacción que él hizo el prólogo al libro, un libro de más o menos unas 500 páginas, donde describe toda la cantidad de investigaciones y las cosas que hicimos en desórdenes emocionales durante cerca de 28 o tal vez 30 años. Ahí están esos experimentos. Entonces la idea que la conducta emocional, denominada desorden emocional, era una conducta aprendida, también fue comprobada específicamente por nosotros. La idea de la asociación, la contigüidad de estímulo-respuesta para explicar las famosas neurosis traumáticas que postuló Eisen en su momento en Londres,
o el procedimiento de supresión condicionada para explicar otro tipo de facilidad con que se adquieren las neurosis experimentales, siguiendo el modelo skinneriano de supresión condicionada, o en tercer lugar la adquisición de la conducta inadaptada por modelado. Fueron experimentos trabajados una y otra vez, primero allí con sujetos experimentales y luego rápidamente, como el hospital estaba muy ligado, conducir una serie de experimentos y de estudios para implementar programas de tratamiento. Y creo que la secuencia es clara para mí. Teníamos que tener claro cómo ocurría el hecho. Lo que hicimos después con las otras líneas de investigación que tenemos es hacer la epidemiología. Lamentablemente para nosotros en salud mental no tenemos un estudio epidemiológico nacional completo. En desórdenes emocionales tenemos cosas puntuales y dispersas por diversos investigadores. Eso nos falta. Y empezamos a desarrollar los modelos de evaluación y hoy tenemos una infinidad de modelos, de instrumentos de evaluación, ¿no?, para identificar la presencia de un desorden emocional. De todas ellas, la escala más completa es la escala API, que es la escala para evaluar desórdenes emocionales de la personalidad. Esa escala nos llevó a cabo 3 años. Asumiendo el concepto skinneriano de clase-respuesta, asumimos que la conducta inadaptada emocional era una clase de respuesta que tenía componentes emocionales, autonómicos, emocionales, motores, sociales y cognitivos. Y que esas 5 diferentes clases de respuestas que emite el organismo podían poder evaluarse bajo algunos criterios, y construimos listas de chequeo, escalas de medición directa, utilizamos mucha medición fisiológica como la hacemos ahorita de tratamiento. Ustedes pueden ver en alguno de los videos que aparecen en las webs de lo que hacemos, cómo las mediciones que hacemos son de ritmo cardíaco, pulsaciones por minuto, las respuestas fisiológicas más objetivas que podemos tener en el momento. Y esa escala le permite tener un perfil del desorden emocional que tiene la persona. Y a partir de allí desarrollamos todos los procedimientos destinados a controlar el desorden emocional. Entonces, la idea básica es que cuando hay una respuesta emocional inadaptada, lo que tenemos que hacer es bloquearla o interferirla. Y un conjunto de estrategias disponemos hoy en el medio para enfrentarlo, ¿no? Podemos interferirla con relajación sistemática, donde hay muchas tesis de peruanos. Podemos interferirla con desensibilización sistemática, con entrenamiento asertivo, con modelado. Podemos interferirla con muchos procedimientos. La segunda alternativa es que si esta es mucho más compleja e incluye algunos procedimientos cognitivos, entonces tenemos que hacer estrategias que impliquen el manejo de esos componentes cognitivos, como por ejemplo autocontrol, como por ejemplo sensibilización encubierta o modelado encubierto. Y la segunda gran estrategia es bloquear el reforzamiento, controlar que la conducta perturbante no sea sostenida por las personas del medio. Recuerden ustedes que si uno tiene temor, por ejemplo, a los temblores, y uno ocurre un temblor en ese momento, o que ocurra acá un temblor o un terremoto, algunas personas tienen temor, van rápidamente a pararse, a gritar, sus ojos se abren más, las pupilas se dilatan, quiere correr, y los demás compañeros inmediatamente lo cogen, no te preocupes, ya va a pasar, o si no, otros se ponen a llorar también con él, o se arrodillan y piden perdón por sus pecados. Todo eso puede ocurrir. Lo que hacen es mantener simplemente el reforzamiento de la conducta de ansiedad o la conducta evitativa de temor. La idea es cortarlo. Entonces tenemos que hacer extinción eliminando el refuerzo, o reforzamiento diferenciado eliminando el refuerzo y dando la conducta alternativa. Y si todo esto es muy complejo, y esto es lo que pueden encontrar más clásicamente en los libros, si esto es muy complejo, entonces tenemos que tratar de prepararnos para hacer el control de aquellas situaciones
que van a desencadenar la respuesta de ansiedad. Y cuando yo hablo de eso, estoy hablando que yo estoy imaginándome, ahora tengo que ir al cuarto piso de este edificio, hacer este trámite, y no, pero es cuarto piso, entonces me imagino y ya estoy con palpitaciones, ya estoy otra vez agitado, balbuceo. Es decir, hay ciertos estímulos de provocación específicos que me marcan el camino y me generan la respuesta. Para eso hay una tercera estrategia de intervención que se llama control de estímulos, el procedimiento JAME, o alguna estrategia de control de estímulos es el que se lleva a cabo para controlarla. Y en ese caso estamos manejando de una respuesta a ansiedad involucrando un pensamiento obsesivo. Cuando lo controlamos, podemos decir entonces que hemos manejado la conducta del momento presente, interfiriéndola, la conducta que ocurre posteriormente, controlando el refuerzo, y anticipándonos a que ocurra la conducta, manejando los acontecimientos previos, reforzando las conductas deseables y eliminando o controlando que no ocurran acontecimientos negativos. Y esa es la idea. Hoy, y espero haberse hecho completa rápidamente, hoy disponemos de una enorme evidencia mundial de cuáles terapias son eficientes y no son eficientes. Si usted me dice cuánto tiempo usted se va a demorar para controlar una ansiedad, hoy tenemos muy claro cuánto tiempo emplearemos. Con cuánto tiempo nos demoraremos para probar y controlar una fobia o un pensamiento obsesivo o una depresión, podemos tener una clara aproximación. Y podemos saber también con qué controlar los efectos y con qué demostrar los efectos. Termino diciendo que la única terapia que utiliza un procedimiento de diseño de investigación experimental para controlar los efectos es el análisis conductual a través de sus terapias conductuales cognitivas. Utilizamos diseños experimentales de caso único, un diseño ABA, un diseño ABAB o un diseño multivariante para poder controlar los efectos secundarios de las respuestas y comprobar y demostrar los cambios, o permitir que otras personas repliquen el estudio y puedan probar, de tal manera que cuando usted salga del tratamiento, a su paciente usted le pueda mostrar de manera objetiva: usted ingresó de esta manera a esta sesión, una hora después usted está ahora en esta condición. Las técnicas conductuales cognitivas pueden ser realmente tan potentes que pueden reproducir el efecto de un fármaco potente, ¿no?, de 1 gramo de Alpaz, por ejemplo, o de 20 miligramos de diazepam, si usted puede perfectamente conducir un procedimiento de intervención terapéutica del tipo que les he estado mencionando. Y podemos demostrar eso. Podemos demostrar cómo al empezar el tratamiento él tuvo ciertas características de personalidad y cómo lo movemos totalmente al final del tratamiento, luego de 2 meses, por ejemplo, en el caso de una ansiedad simple. Esas son las cosas que hoy podemos mostrar. Usted puede tener el perfil emocional de la persona en la escala API, como en el MMPI, y luego tiene el perfil de la persona al final del tratamiento. Y usted demuestra de manera eficiente, hace lo que hoy día llamamos psicología basada en evidencias. Usted demuestra cómo las personas se están curando porque es usted, como terapeuta, quien lo hace. Y no ha corrido por ahí un acontecimiento mágico, divino, una transferencia, un cuento de esos que nos hacen por ahí para decir que la gente se curó. Entonces usted le demuestra que se curó porque usted lo está manejando su tratamiento, que en 1 mes y medio, 2 meses controla el problema, llevando los registros comportamentales muy claros. Y por lo tanto usted tiene, yo suelo fastidiar ahí también, le suelo decir a mis alumnos: ahora usted puede cobrar lo que quiere, porque es su trabajo y usted sabe que lo está haciendo. Está cambiando porque es usted quien lo hace, no está suponiendo que ha ocurrido algo. Y esa es la diferencia de las terapias conductuales cognitivas. Bueno, yo no quiero hablar más. En cualquier momento, con mucho gusto, poder hablar con ustedes. Sí me comprometo a enviarle
la conferencia completa a Max. Puede hacer, enviarles la que di en Madrid para que la puedan tener, que fueron los casos en tratamiento en Lima, con los protocolos y todas las cosas. Y ahora más bien quisiera dejar el tiempo para que mi directo amigo Rubén Ardila, que estoy seguro que quieren escuchar, les dirijo unas palabras. Gracias, Max. Muchas gracias al doctor José Anicama por su presentación el día de hoy. Por cuestiones de tiempo pasaremos a las preguntas para el final. Bruce Frederick Skinner, uno de los psicólogos estadounidenses más renombrados de la profesión, es conocido por ser el autor de lo que hoy conocemos como conductismo radical, el análisis experimental del comportamiento, el condicionamiento operante, la conducta verbal y una serie de investigaciones experimentales. Los aportes de este gran científico sin duda han sido una profunda huella en la historia de la psicología. A continuación, invitamos al doctor Rubén Ardila, quien nos ilustrará con la ponencia titulada El legado de Skinner a la psicología. Rubén Ardila es psicólogo graduado de la Universidad Nacional de Colombia. Obtuvo su doctorado en Psicología Experimental en la Universidad de Nebraska. Ha recibido el Premio de la Sociedad Española de Psicología y el Premio Colombiano de Psicología. Ponente internacional, reconocido por ser el autor de la síntesis experimental del comportamiento, escritor de diversos libros y artículos académicos. Recibamos con un fuerte y cálido aplauso al doctor Rubén Ardila. Buenas tardes, es un gran placer y un gran honor estar aquí con ustedes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo había estado acá hace muchos años, obviamente ninguno de ustedes estaba en ese momento, y siempre disfruté mucho de la calidez de la Facultad de Psicología de San Marcos, de la amistad de ustedes, del liderazgo que han mostrado muchos de sus egresados, el doctor Anicama, el doctor Reinaldo Alarcón y muchísimos más líderes de la psicología peruana que han tenido trascendencia internacional, estudiaron acá. De modo que es una experiencia muy grata para mí estar compartiendo con ustedes esta tarde. Les agradezco mucho la invitación. El tema que vamos a desarrollar se refiere al papel de Skinner, la contribución que Skinner hizo, el legado que Skinner hizo, lo que trascendió, la manera como este tipo de ideas se están manejando en este momento, los mitos que hay sobre Skinner, los prejuicios que hay sobre Skinner, lo que se entiende y lo que no se entiende. Una cosa muy curiosa que yo lo comentaba a algunas personas es que Skinner ya se convirtió en una figura legendaria. Una figura legendaria es aquella de la cual todo el mundo habla y que nadie lo lee. Pero todo el mundo habla de él como si se conociera, lo cual está muy mal. Evidentemente que está supremamente mal. Bueno, esta frase que yo creo que es central. Skinner, 1904-1990, es el psicólogo más influyente de toda la historia. Esas son afirmaciones fuertes. Es el psicólogo más influyente de toda la historia. Sus ideas hicieron avanzar grandemente la psicología desde la perspectiva de las ciencias naturales. Sus aplicaciones en la educación, el diseño de culturas, el mundo del trabajo, la química, la comunidad, han tenido un enorme impacto en el mundo actual. Sin embargo, Skinner sigue siendo un pensador que se ha interpretado muy mal, acerca del cual existen muchos mitos y falacias, numerosos errores, equivocaciones y tergiversaciones, que es lo que vamos a hablar acá. Esta foto es de Skinner joven, del año en que recibió su doctorado en la Universidad de Harvard, tenía 28 años.
porque uno siempre ha visto Skinner viejo. Skinner también fue joven. Todo eso. Bueno, estas son cuestiones que sabemos. Las ideas filosóficas de Skinner estuvieron muy influidas por los asociacionistas británicos, Locke ante todo, Hume también, y en términos más recientes por Ernest Mach, el inductivismo de Ernest Mach, por Bertrand Russell y por Darwin. Skinner se opuso al positivismo lógico de la Escuela de Viena, que es algo con lo que es uno de los errores de decir que Skinner fue un positivista lógico de la escuela, dentro de la perspectiva más avanzada de todas, que fue la perspectiva de la Escuela de Viena. Hay un par de libros que analizan este problema, que definitivamente no perteneció al positivismo. Los psicólogos que más influyeron en Skinner fueron Pavlov y Watson. Su rival más serio fue Clark Hull. Otro tema importante en relación con esto, la relación entre Skinner y Cantor, que ha sido recientemente revisada ante todo por Emilio Rives. El aporte más importante de Skinner fue enfatizar la conducta como objeto de estudio de la psicología. No se reducía a ninguna otra disciplina, era el estudio de la conducta como conducta. Entonces vamos a elaborar un poquito más. Bueno, sobre la influencia de Bertrand Russell, de Darwin, yo creo que eso es bastante claro. En su autobiografía, Skinner habla de las relaciones con las ideas de Pavlov y de Watson, cómo conoció los trabajos de Pavlov y de Watson. Clark Hull fue el psicólogo que a lo que Skinner llamaba caja operante le puso el nombre de caja de Skinner. En una visita que hizo al laboratorio de Skinner en la Universidad de Harvard. Hull fue eso lo saben ustedes también por sus estudios de teorías del aprendizaje, etc. Centró su trabajo en la reducción de los impulsos y hizo modelos matemáticos, etc. Hull no es una persona muy influyente en la psicología de hoy, como si lo es Skinner. A ver esto porque no me funciona ahora. Bueno, sobre Skinner existen una serie de mitos que vamos a elaborar un poco. El primero de los mitos es el mito de la tabula rasa. Consiste en afirmar que Skinner fue un ambientalista extremo, o sea que consideraba que no tiene en cuenta la biología ni la genética. Eso es falso, como se nota con sus estudios, por ejemplo, sobre selección por sus consecuencias, que es uno de los artículos más importantes de él. Otro es ortogenia y filogenia, etcétera, hablando de las diferencias entre especies, etcétera. De modo que eso del mito de la tabula rasa no fue verdad, sino que es uno de los mitos que estamos analizando. Otro mito es el mito del organismo vacío, o sea, el afirmar que es estímulo-respuesta y que en la mitad no hay nada. Ustedes saben que la psicología de Skinner no es una psicología estímulo-respuesta, es una psicología estímulo-respuesta-consecuencia. Estímulo discriminativo es el término que Skinner usa, respuesta o conducta y consecuencia, es el efecto que eso tiene, pero no es la relación R clásica que era, por ejemplo, la relación tipo Watson. Estas diferencias son más importantes de lo que uno piensa. Entonces siempre se le ha acusado a Skinner de no tomar en cuenta la biología, las diferencias entre las especies, etcétera, lo cual obviamente es falso, porque sí las tomó en cuenta. El otro mito es el mito de que solo importa la conducta abierta. Skinner consideró que había un continuo
entre el universo privado, que él llamaba el universo debajo de la piel, y el universo público. O sea, que había una continuidad entre el mundo interno y el mundo externo. Entonces, al hablar de eso, obviamente le implica que sí hay un mundo interno. Lo que pasa es que se explica en forma bien diferente de como lo explicaban los cognitivistas de la época, no los de hoy, sino los de la época. Y que la conducta, el estudio de la conducta en Skinner se refiere únicamente a movimientos, y eso es incorrecto. Que lo siguieran profundizar sobre este tema, el libro Conducta Verbal es la fuente más importante. Bueno, también está 100, no, todavía no, chico. Yo creo que yo lo puedo ver, ¿o no? Es que no me está funcionando a mí. Bueno, mira, cuando yo señale aquí, tú cambias. Science and Human Behavior y en About Behavior y nuestros problemas se analizan muy en detalle, lo mismo en Verbal Behavior, conducta verbal. Una anécdota personal mía, yo conocí muy bien a Skinner, entonces si quieren les podemos hablar más, de eso hablar un poquito más adelante, y soy amigo de su hija, bastante amigo, pero muy amigo de que nos vemos en los congresos y todas esas historias. Pero el tema es que Skinner siempre consideraba que su principal libro era Conducta Verbal. Y los libros de Skinner se han traducido al español y en montones de idiomas. El libro aparecía y eso rapidito se traducía a otros idiomas. Y Conducta Verbal, Verbal Behavior, no se ha traducido a ningún idioma. Eso yo pues analicé bastante, etc. Y una vez, hace un montón de años, esta historia no la sabes tú, profesora que se llama, nos invitó a Emilio Ríos y a mí aquí a Lima. Era, yo creo que la época de Cayetano Heredia, que alquilaste un apartamento en el cual vivimos juntos, hicimos vida marital. Durante un tiempo más o menos largo, en la primera etapa del programa de psicología de Cayetano Heredia. Entonces yo le pregunté a Ríos que había decidido finalmente la editorial Trilla, sobre la que era la que traducía en primera instancia a los libros de Skinner, que había decidido sobre conducta verbal, porque eso era muy extraño, que nada que se publicara el principal libro que Skinner ha escrito, La opinión del mismo. Veo que era que la editorial consideraba que el libro era imposible de traducirse, y se lo han dado finalmente a dos personas de la UNAM, y ellos habían decidido que eso era imposible de traducir. Entonces les escribí inmediatamente: lo imposible no existe, yo lo traduzco. Me mandaron inmediatamente un contrato de traducir para que lo hiciera, y le dediqué como 2 años y casi que encontré que era imposible de traducir, o sea, casi que tenían razón. Finalmente se hizo con asesoría de Skinner sobre términos y todo ese tipo de cosas, y lo publicamos en la editorial Trillas en español. Ese libro también es un clásico, quiere decir que todo el mundo habla de él y nadie se lo ha leído. Se lo recomiendo, está en español, se consigue. ¿Qué? Decir quiénes solo importa la conducta abierta no pasa de ser un mito. Además de la teoría del lenguaje y la teoría de procesos cognitivos que está ahí, es una teoría bastante compleja. Pero esos son los mitos. La contribución de Skinner, como que el objeto de la psicología es el comportamiento de los organismos. Es posible afirmar que el principal aporte de Skinner al conocimiento fue el haber enfatizado el comportamiento como objeto de estudio en sí mismo. El comportamiento es un objeto de estudio científico válido en sí mismo, no como manifestación de algo que esté más allá. Entonces Skinner obviamente reconocía que existe una evolución filogenética y hay ciertas cosas que aparecen en la evolución, por eso son cuestiones que estaban en el contexto darwiniano, todo eso, y que hay un desarrollo ontogenético, la filogénesis, la ontogénesis, que es lo que posibilita ciertas cosas. Una especie puede volar y otra no puede volar, eso es filogénesis. A una edad
reconocidas en la teoría skinneriana, en todos los artículos que hemos citado y muchísimo más, de manera que pero eso se da por hecho, o sea, la biología, la evolución, la filogénesis, la ontogénesis, se dan por hecho, y lo que se estudia en la psicología es las relaciones funcionales en los elementos que aparecen en el exterior. Por ejemplo, si una persona es introvertida o extrovertida, puede ser que haya estructuras neurológicas diferentes, pero lo que la psicología estudia es la manera como en el introvertido y en el extrovertido, por ejemplo, ciertas conductas cambian. Supongamos que lo que mencionamos, el introvertido es más sensible a la estimulación aversiva que el extrovertido. Pero entonces eso se ve a nivel abierto, a nivel de comportamiento. Se presupone que puede haber unas bases neurológicas o no haberlas, puede que no tenga nada que ver con eso. Lo mismo la conducta de solucionar problemas, que nosotros llamamos inteligencia, la habilidad cognitiva general. Eso puede tener estructuras neurológicas que sean diferentes, y seguramente que sí las hay muchas que ya están descubiertas, pero lo que uno estudia es la solución de un problema, por ejemplo, en test de inteligencia o en una tarea de ejecución o algo por el estilo. O sea, lo que la psicología estudia es lo que aparece afuera. Si eso es consecuencia de una biología o no, seguramente hay muchas cosas de esas que tienen una base biológica, y lo que se llama el conductismo de tercera generación enfatiza mucho esas bases que están mucho más estudiadas de lo que estaban en el tiempo de Skinner. Entonces yo creo que la principal contribución de Skinner a la psicología fue el énfasis en que el objeto de estudio de la psicología es el comportamiento abierto, que seguramente tenga otras raíces, etcétera. Bueno, la psicología para Skinner tiene como objeto entender el comportamiento produciendo factores determinantes, y esos factores son las contingencias filogenéticas, las contingencias de reforzamiento, que tienen que ver con la selección por sus consecuencias, y las contingencias culturales. Por ejemplo, volviendo al caso de los introvertidos y extrovertidos, se puede valorar más en un contexto el hecho de que una persona sea no más sociable, porque extraversión y sociabilidad son lo mismo, pero que sea más reservada en sus cosas o menos reservada en sus cosas. La cultura puede valorar eso. Entonces, ese tipo de contingencias son contingencias que dependen de la cultura. En una cultura se puede valorar más el hecho de que la persona hable mucho de sus logros, en otra se valora que no hable de sus logros. Entonces, todas esas contingencias culturales hacen que la conducta funcione en una forma o en otra. Entonces tenemos la parte filogenética, tenemos la parte ontogenética, tenemos la parte social y cultural. Todo eso se integra. Skinner insistió mucho en el nivel comportamental, las relaciones funcionales entre los fenómenos, que fue probablemente su aporte más central. Estas tres categorías de contingencias, ya las teníamos, filogenéticas, de reforzamiento y culturales, son los factores determinantes del comportamiento. Bueno, entonces ahí tenemos todo eso. El análisis funcional de la relación conducta-ambiente permite determinar la probabilidad de ocurrencia de clases de comportamiento dentro de las relaciones de contingencia cuidadosamente identificadas, que fundamentalmente es la probabilidad de repetición de una conducta, que obviamente ustedes saben muy bien. Este asunto de la ética de Skinner no lo vamos a revisar mucho, pero ante todo es el problema de las relaciones entre conductas adaptativas para el individuo versus conductas adaptativas para el grupo. Los estudios, por ejemplo, modernos sobre el turismo, que básicamente lo que consideran, que tienen una base filogenética muy bien estudiada, consideran que el altruismo es fundamentalmente egoísmo de grupo. Usted defiende a los que son como usted, yo defiendo a los psicólogos, pero no defiendo a los sociólogos, porque los psicólogos son míos, son mi mundo, son mi grupo, pero los otros no lo son. Entonces ese es lo que es como egoísmo de grupo, y entonces ahí está toda una cuestión compleja
del análisis de la ética en Skinner. Y dentro de esto también está el lío del problema de la libertad, que ese tema de la libertad en Skinner es una cosa muy fascinante, porque eso es una de las cosas que se han criticado mucho en la psicología skinneriana, es el hecho de que se dice que Skinner considera que uno no es libre, pero es que uno realmente no es libre en un sentido absoluto, uno es libre en un sentido relativo. Yo no puedo salir volando porque no tengo alas, filogenéticamente no lo puedo hacer. No puedo creer que puedo salir volando, porque si creo que puedo salir volando, yo soy un esquizofrénico. ¿Okay? Pero no solo no puedo salir volando, sino no puedo pensar que puedo salir volando. Y así un montón de cuestiones. El concepto de libertad en el Skinner tiene que ver con las consecuencias de los actos. No puede no hacer ciertas cosas, pero eso tiene una serie de consecuencias. O sea, uno en el fondo se ve forzado a hacer esas cosas para evitar las consecuencias aversivas, o sea, el refuerzo negativo que tendría el hecho de no emitir esas conductas. Entonces, todo eso es básicamente los líos de los problemas de la libertad y la responsabilidad. Yo pienso que el problema de la libertad es uno de los problemas más mal manejados de la filosofía contemporánea, que algún día habrá que hacer un muy buen análisis del concepto de libertad, que es un tema supremamente analizado en la filosofía, y presentar la perspectiva del análisis del comportamiento sobre la libertad. Bueno, aunque un análisis cuidadoso de estos asuntos nos lleva a pensar que existen siempre instancias que controlan nuestra conducta, la oposición al concepto de control sería su asociación con el control aversivo, de lo que se critica es el control aversivo, que ha prevalecido en la historia de la humanidad. Y al problema del controlador, la gente rechaza el concepto de control porque considera que alguien lo planea. Esa es la idea de por qué el concepto de planeación es... Bueno, esta frase es como una frase de síntesis. Este señor Corset es un biógrafo de Skinner, probablemente el principal biógrafo de Skinner, y este es un artículo sobre Skinner, no la biografía grande que el señor tiene, sino un artículo biográfico sobre Skinner, que dice: Skinner probablemente pasará a la historia como la persona que tuvo el mayor impacto en el pensamiento occidental que cualquier otro psicólogo, más que cualquier otra persona. Ustedes dicen que esto es una exageración o que esto era correcto en el 98 y no lo es ahora. En este momento, hoy, se está haciendo una encuesta a nivel internacional sobre las personas que más impacto tuvieron en la psicología. Que eso lo encuentra usted por internet, ahora como todos existen por internet, entonces eso es muy fácil y se puede votar, porque eso está hasta el final del año, está en circulación eso. Entonces, está cuáles han sido los 10 personas que más han influido en la psicología, y está a nivel mundial, está a nivel de Norteamérica, a nivel del resto del mundo. ¿Por qué en Norteamérica, pues el resto del mundo? Porque eso se dice en Estados Unidos como el libro 6 del resto del mundo es como una cosa. Esto ya lo saben por todos, pero no hay que enfatizar mucho. Y siempre resulta Skinner del primero. Todas estas hoy, 2015, resulta la persona que más influyó en la psicología resulta Skinner, luego sigue Audio, luego sigue Piaget, los clásicos, y en algunos países, por ejemplo, en algunas regiones William James está alto, en otras partes no está muy alto, cosas así, pero siempre en todas las clasificaciones, en todas las categorías de Skinner está como la número 1. Así que pueden contarle eso a sus amigos psicoanalistas, a sus amigos y que lo chequen, que vean que es verdad, ¿no? Entonces ese sería más o menos el bueno, esta es una creación mía de la última cena con los científicos. O sea, ¿quiénes son los principales científicos, en mi opinión? Entonces está Tales de Mileto, está Tales de Mileto, está Bacon,
Newton, Darwin, Alexander von Humboldt, está Leonardo da Vinci, está María Curie, está Galileo, está Skinner, está Margaret Mead, está Santiago Ramón y Cajal y está Aristóteles. Entonces, entre los principales psicólogos del mundo, yo creo que podemos meter ahí a Skinner. Una persona que probablemente nunca pensó que sus ideas fueran a ser tan controversiales, tan discutidas, que tanta gente, digamos que produjera como tanta polarización, tantas personas que consideran que le ponían choques eléctricos a su hija, una cantidad de cosas horribles, y tantas personas también que consideraron que era la figura más influyente en la historia del pensamiento psicológico. Seguramente nunca pensó que fuera a ser una persona así de controversial. Hombre, ese es un autor que hay que seguir estudiando, hay que seguir leyendo, hay que seguirlo considerando, y obviamente ahí dice la última palabra sobre nada. O sea, hay un montón de cosas que hay que reevaluar, hay que mejorar, hay que seguir trabajando, hay que corregir, todo ese tipo de cosas son verdad, porque obviamente nadie tiene la última palabra sobre nada. Pero de todas maneras el mensaje es que el legado de Skinner está muy vivo en el siglo XXI. Muchas gracias. Muy bien, a continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas. ¿Algún miembro de los asistentes tuviera alguna pregunta para ambos ponentes? Tres grandes representantes de la psicología médica. ¿Alguno de ustedes tendría alguna pregunta para los ponentes? Comentario, crítica o algo. Comentario, crítica. ¿Nos podría mencionar la importancia, doctora Ardila, del análisis experimental del comportamiento y a la conclusión que usted llega sobre la síntesis experimental del comportamiento posteriormente? Sí, la síntesis experimental del comportamiento es una conceptualización más global, digamos, y lo que considera es que los elementos, a ver cómo lo ponemos en términos simples, los elementos de hallazgos científicos que se han hecho desde perspectivas diferentes del análisis del comportamiento se pueden traducir a términos del análisis del comportamiento para que tengan sentido y coherencia. Póngale usted cualquier cosa que esté bien lejos del análisis del comportamiento, por ejemplo la disonancia cognitiva de Festinger. Que la disonancia cognitiva está estudiada, está comprobada, está científicamente validada. Entonces, lo que se haría con una cosa, con un hallazgo científico de esa naturaleza, sería explicarlo en términos de contingencias, explicarlo en términos de desarrollos filogenéticos y ontogenéticos, de integración con base en programas de refuerzo, etcétera, para que tuviera sentido y explicación sin inventarnos categorías innecesarias, que sería lo de la navaja Occam, el principio de parsimonia. Y cualquier otra cosa, por ejemplo, muchos fenómenos de personalidad, muchos fenómenos de diferencias individuales, de psicología social, etcétera, están ahí. En algunos casos la síntesis experimental se ha considerado como conductismo de tercera generación. Yo realmente no lo considero eso. Yo lo considero es un paradigma de integración de la psicología, pero obviamente es un paradigma comportamental. Sobre eso usted puede encontrar también en internet buscando síntesis experimental del comportamiento, ahí encuentra toda la sabiduría del mundo. Cosas que no tienen revisión de pares. Hay que ser críticos, bien críticos con lo
Puede que el 99% de los casos siguen bien, pero de pronto le meten a uno gato por libre también. Para el doctor José Alicama. Doctor, hay un estudio sobre desórdenes emocionales sobre nuestra región de la costa, sierra y selva, o hay una influencia por la geografía, el estilo de vida, los desórdenes deben ser diferentes. Pues yo dije en algún momento que no hay una epidemiología de los desórdenes emocionales, ¿no? En nuestros grupos más duros de Kansas Provincia de epidemiología conductual no se ha hecho un estudio muy definido de eso. A lo más el estudio del 2012 del Noguchi, hecho por nuestros amigos psiquiatras, identifica en algunas ciudades algunas características. En este momento recuerdo el último dato, el nivel de depresión en Lima, para ellos 12 de cada 100 personas, para la sierra, a pesar de las condiciones, apenas es 8, y sin embargo en la selva está alrededor del 10%. Entonces, hay algunos estudios en ciertas ciudades que tratan de describir características para ellos. En todo caso, en el libro mío está detallado, ese es el estudio más grande que hay de epidemiología. Yo me he propuesto que para el próximo año los estudiantes que están trabajando conmigo y probablemente el grupo de estudios también, intentemos hacer un estudio epidemiológico grande, nacional. El único estudio grande que hicimos fue el Estudio Nacional de Violencia en 9 ciudades, que lo dirigí en el 2000. Y evidentemente hay diferencias regionales muy marcadas, ¿no? Pero eso necesitamos trabajarlo mejor. Tal vez como descripción del acontecimiento, no como tratamiento. Las estrategias de evaluación y las estrategias de tratamiento van a ser las mismas. Lo que va a cambiar va a ser las características, la intensidad, la frecuencia. Lo que decimos a veces en el laboratorio, la topografía de la conducta de ansiedad o de depresión en Lima, en Huancayo o en Tarapoto van a ser totalmente diferentes si tenemos en cuenta muchas condiciones. Una pregunta para el doctor Ávila. Uno de los términos más comunes y problemáticos de la psicología es justamente uno de los términos más centrales, que es el término conducta, y el problema para definirlo. Se suele hacer paso a esto dándole una perspectiva relacional, funcional, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es la necesidad de una perspectiva más estructural de la conducta y cómo se relacionaría eso con los aportes, por ejemplo, de la psicología fisiológica? ¿La psicología qué? Fisiológica. Mire, yo creo que si nosotros hacemos una encuesta a nivel mundial, la psicología se define como el estudio del comportamiento o la conducta en relación con el ambiente. Yo creo que eso es bastante claro. ¿Y qué es conducta? Es todo aquello que un organismo hace o dice. En la mayor parte de los idiomas hay 2 palabras, conducta y comportamiento, que son relativamente iguales sin que sean completamente iguales. En inglés existe conduct y behavior, en portugués existe conduite, en francés existe conduite y comportement, en portugués también hay 2, etc. En las primeras etapas nosotros considerábamos que comportamiento era mucho más descriptivo y conducta era más evaluativo. Luego se consideró que conducta era más específico y comportamiento era más global. Lo que pasa es que se ha hecho una mezcolanza de los 2 términos que mejor usemos de forma intercambiable. De todas maneras es lo que un organismo hace o dice, y la psicología estudia la conducta o comportamiento, yo prefiero tal vez comportamiento, y su relación con el ambiente, o sea, la influencia que tiene algo que se emite y los efectos que eso tiene que repercuten en el cambio de la probabilidad de que eso se vuelva a repetir. Eso de todas maneras sería más o menos lo que es. Si usted piensa, por ejemplo, qué es lo que se estudia desde otras perspectivas, lo que se estudia, por ejemplo, desde el psicoanálisis, no es lo que le ocurre en el interior del aparato psíquico a la gente, el aparato psíquico, sino el lenguaje
que la persona emite. O sea, la persona emite, que asocia un concepto con un sueño que tuvo, etc. Entonces usted está estudiando el lenguaje, ¿okay? Y está estudiando, por lo tanto, conducta verbal. Entonces eso es bastante claro si usted lo piensa y no tiene que ver con lo que está detrás. La fisiología es tremendamente importante, las neurociencias son tremendamente importantes, hay que tener eso en cuenta, que la otra parte de su pregunta, definitivamente las neurociencias son importantes, pero la explicación se da a nivel de comportamiento, de la neurociencia comportamental, que es precisamente eso. Si ustedes ya han leído mi libro con Mario Bunge, que se llama Filosofía de la Psicología, ahí tenemos esa discusión súper detallada, pero no sé si está leer todo eso tan largo, pero de todas maneras están todas las cosas de la relación de conducta y la base fisiológica, y si reduccionismo, si reduccionismo, la respuesta es reduccionismo no. ¿Okay? Va a ahorrar la lectura del libro. Buenas tardes. El filósofo Mario Bunge tiene un artículo sobre los estudiantes del siglo XXI, y entre muchas cosas dice se da un espacio para los estudiantes de psicología, y dice que el conductismo ha muerto hace más de 30 años y que hoy en día es absurdo, dice él, que seguir un enfoque psicológico, dado que solamente nos enfatizamos en autores y no nos enfatizamos en temas. Y Mario Bunge refiere que es más importante ahora, en pleno siglo XXI, enfatizarse más en temas y no en autores. ¿Ustedes qué opinan sobre ello? Hay que enfatizar temas, claro, hay que enfatizar temas. Por ejemplo, el tema del comportamiento sería un tema, el tema del reduccionismo fisiológico sería otro tema. Yo creo que el pensamiento de Mario Bunge, desde que nosotros escribimos el libro juntos hasta hoy, no ha cambiado mucho sobre eso. Y lo que pasa es que tal vez Bunge tiene como la idea de que el conductismo, el análisis del comportamiento, no ha evolucionado mucho. O sea, tal vez él no está como tan al día en los cambios, lo que se llama conductismo segunda generación, de tercera generación, todo ese tipo de cosas, terapia de tercera generación, todas esas cosas ustedes conocen muy bien, que él tal vez no está tan al día en eso, porque es que como él es un filósofo que trabaja en tantos temas, entonces pues no puede estar imposible de una persona, por muy inteligente que sea, y él es uno muy inteligente, estar al día en todo eso. Bunge tiene en este momento 95 años, que eso es mucho tiempo, mucha edad, y está perfectamente lúcido, absolutamente, totalmente lúcido. Yo me he mantenido más o menos en contacto con él, no tanto como cuando escribimos el libro, pero me he mantenido en contacto con él. Escribir ese libro obviamente fue difícil, porque yo era un viejo muy importante y yo era un joven, pero no era importante. Entonces, obviamente yo tenía que ganar respeto, y tengo que ganar respeto por Mario Bunge, y él realmente no entendía muy bien el análisis del comportamiento. En su autobiografía, que la publicó hace poquito, este año, el año pasado, habla de Skinner y habla del análisis del comportamiento y todo ese tipo de cosas. Ese artículo que usted me menciona sobre los estudiantes del siglo XXI, ese artículo no lo conozco yo. ¿Dónde se publicó? Porque me gustaría leerlo. No recuerdo bien la referencia, pero sí. Lo busco en internet, ¿no? Sí. Bueno, que soy un chico poco serio. Bueno, podríamos pasarnos bastante tiempo haciendo preguntas al respecto, pero por una cuestión de tiempo solo tenemos espacio para una pregunta más. La pregunta final. El joven atrás. ¿Quién está? Reflexiones sobre el conductismo en la sociedad. Él tiene un capítulo acerca de por qué no soy psicólogo como psicologista. Y más o menos narra una descripción
implicaciones de la ciencia del cerebro y por qué no deberíamos centrarnos en la ciencia del cerebro por la definición que mencionamos. Sin embargo, hoy en día vemos que la mayoría o un gran porcentaje de psicólogos se apadrina en esta ciencia del cerebro para la explicación de lo psicológico. Mi pregunta es, ¿la falta de lectura de Skinner ha hecho que esto pase en el movimiento de psicología? Que los psicólogos se basen más en la ciencia del cerebro que en el propio estudio del análisis de la conducta? Yo creo que no, simplemente el desarrollo de las neurociencias ha sido muy grande y entonces se le ha dado mucho énfasis a los fenómenos de neurociencias, pero eso no quiere decir que la explicación esté necesariamente en el cerebro, lo mismo que tampoco está nomás, digamos, en la evolución filogenética, sino que es una cuestión bastante de integración, que es un poquito simple de experimentar mi comportamiento, es integración de todo eso. Sí, ese artículo sí lo he leído con mucho cuidado, porque yo no soy un psicólogo cognitivo. Sí, ese trabajo es un trabajo bueno, es un trabajo muy serio, muy bien hecho, y es un trabajo en contra del reduccionismo y en contra de todas esas cuestiones. Muy bien, la conferencia magistral internacional Grandes Representantes de la Psicología Latinoamericana va llegando a su final. A continuación, invitamos a la magíster Carmen Magali Meléndez Jara, docente de la Facultad de Psicología y asesora de nuestro grupo de estudio, quien tendrá a su cargo el brindis de honor y el cierre de esta conferencia magistral internacional. Recibimos a la magíster Carmen Magali Meléndez Jara con un fuerte y cálido aplauso. Por ejemplo, es abstemio, totalmente abstemio, y es que sí bebía un poquito, sí bebía vodka y whisky básicamente. El monje si no se trae un... Y no es por razones filosóficas ni nada. Bueno, muchas gracias, doctor Ardila. Muchas gracias por la presencia en San Marcos. Bienvenidos sean siempre a la casa de estudios, que es su casa también, a la casa de estudios, que San Marcos va a estar siempre presente con ustedes. Gracias por sus exposiciones brillantes y por enseñarnos tanto, ¿no? Realmente las nuevas generaciones necesitamos de alimentarnos de gente tan estudiosa, de gente tan científica, que nos lleva por buenos caminos, ¿no? Y nos motiva para seguir adelante y poder respondernos a tantas cuestiones que hay en nuestra ciencia. Gracias por marcarnos ese camino, ver muchas caras juveniles, muchas personas que van a construir la psicología, muchos sanmarquinos que quieren seguir hacia adelante, ¿no? Con el ejemplo de ustedes. Vamos a brindar por esta oportunidad, que no sea la primera vez ni la última, para poder tener estos grandes en nuestra casa de estudios. Gracias, salud, en nombre de todos. A continuación vamos a pasar a darles un presente de parte del grupo de CIBE. Vamos a pasar. Primero, Rubén Ardila, le queremos hacer entrega de un reconocimiento como miembro honorario del grupo de CIBE. En mi estudio en un lugar muy destacado. Asimismo, nos entrega también un recuerdo para el doctor José Anicama, quien ha hecho posible en gran medida la realización de este evento.
trato de retribuir a la universidad que me puso el bichito de ser científico. Discúlpenos ahora si tenemos que retirarse un poco rápido porque tenemos compromisos muy apretados y un gran esfuerzo para estar acá. Les agradezco de todo corazón. Profesora, a William, mi directo amigo, y a todos los chicos del ciclo, muchas gracias por la oportunidad. Quisiéramos pedirles a los ponentes un pequeño recuerdo con todos los miembros del CIDE que hemos podido hacer este evento realidad.